Iniciamos con el tema de conocimientos fundamentales de computación. ¿Sí? A ver, ¿qué vienen o qué viene a ser las TIC? A ver, ¿qué viene a ser las TIC? A ver, Mari. Sí, profesor, buenas noches. Serían las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, es la abreviatura, ¿no? Las TICs. Ya, muy bien. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más podemos decir de las TIC? Alison. Sí, pero las TIC son, bueno, como ya le dije, las tecnologías de información y comunicaciones. También pueden ser los procesos o los procedimientos que se van a usar para crear o almacenar la información. Por ejemplo, yo creo que las TIC serían los ordenadores, los teléfonos celulares o las redes de computadoras o algún servicio que tenga pues aplicaciones como Ujú, puede ser las inteligencias artificiales o la realidad virtual o las redes sociales. ya, muy bien. A ver, ¿quién más? Bueno, profesor, buenas noches. También vendrían a ser, ya como mencionaron, más que todo, herramientas que va a facilitar más que todas las personas que están relacionadas en cualquier aspecto, ¿no? En un trabajo, y van a permitir más que todo acceder con facilidad. Ujú, ya, muy bien. Ya, a ver, un aspecto muy importante que se destaca aquí es el siguiente, ¿no? Es uno, a ver, para empezar, acá no, acá vamos a separar dos aspectos, ¿no? Las herramientas, ¿no? Que nosotros lo utilizamos y del cómo también lo vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las tecnologías de información y comunicación, ojo, no solamente hablamos, por ejemplo, del internet, no solamente vamos a hablar de lo que viene a ser una computadora, una portátil, ¿cierto? O por ejemplo lo que muy bien lo han mencionado, por ejemplo lo que es inteligencia artificial, entre otros. ¿No? Que ojo, todo esto viene a ser parte, ya, parte de las tecnologías de información y comunicación. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, por ejemplo, ¿desde qué época o desde qué año, por ejemplo, podríamos decir de que hablamos o tenemos este intercambio de comunicación? Porque, ojo, a ver, para que se entienda esta parte, cuando hablamos de las tecnologías de información y comunicación, ojo, tecnologías, que es el uso de las herramientas que bien lo han mencionado. Pero ¿qué nos permite estas tecnologías? La información y la comunicación. ¿Ya? Información y comunicación. En otras palabras, viene a ser el intercambio, ¿ya? El intercambio que nosotros podemos ya sea dar o recibir, ¿ya? A través de estas herramientas. Entonces, ¿desde qué tiempo nosotros podríamos, digamos, establecer de que existe este intercambio de información y comunicación? A ver, a ver, ¿desde qué época? Sí, a ver, Paul y luego Yaneli. A ver, Paul. Eh, en ese sentido, ingeniero, sería, desde, por ejemplo, la invención del teléfono, del telégrafo, o también la invención del Internet, ¿no? Que es la época de 1960 aproximadamente. Ya, ya, muy bien, vamos por ahí. A ver, ¿quién más? A ver, Nayeli, ¿no? A ver.
Profesor, tal vez algo más actual podría ser desde la invención, ¿no? Del Messenger, o creo que había una aplicación para hacer videollamadas antes de que usáramos los teléfonos que era por computadora. No recuerdo bien ahorita el nombre. Ya, ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya. Ojo, estamos hablando del intercambio de información y comunicación. Cuando hablamos del intercambio de información y comunicación, ojo, esto no es solamente de hace 5, 10, 20 o 30 años. Este intercambio de información existe desde los inicios que el hombre prácticamente ha estado en la Tierra. ¿Ya? Ojo, estamos hablando del intercambio de información y comunicación, que es muy diferente el uso de la tecnología a la cual ustedes han hecho mención. Que ojo, eso también tiene un auge. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del intercambio de información y comunicación, esto data de hace miles y millones de años. Por ejemplo, nuestros ancestros, los incas, hacían un intercambio de información. Por ejemplo, en Egipto, ¿no? Como parte de la historia, por ejemplo, dentro de uno de los faraones, han encontrado, por ejemplo, ¿no? Hojas de coca, ¿no? Entonces, ese intercambio, ese comercio, todo eso ya implica, ¿sí? El intercambio, un intercambio. Entonces, eso nos damos cuenta de que hay una información y la comunicación que ha existido para establecer este intercambio. Entonces, cuando hablamos de la información y la comunicación, ojo, estamos hablando de hace miles y millones de años. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha variado durante todos estos años? Ha sido las diferentes herramientas, ¿sí? Las diferentes herramientas que hemos estado utilizando para este intercambio de información, ¿no? Por ejemplo, antes eran los correos aéreos, ¿no es cierto? Enviábamos una carta, ¿no? Incluso desde mucho más antes de la elaboración o la creación de los primeros aviones, ¿no? Escribíamos una carta, ¿no? Tenía que viajar, no sé, por tren, por carro, por lo que existiese en ese momento, y podría llegar esa carta después de un mes, 2 meses, o tal vez hasta más tiempo, ¿no? Y la respuesta igual lo recibíamos después de 3, 4, 5 meses, ¿no es cierto? Entonces, ese aspecto ya implica el intercambio de información y comunicación. Y les vuelvo a repetir, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha variado? La forma de cómo nosotros vamos ahora a establecer este intercambio de información. Entonces, como les decía, ¿no? Antes eran los correos, ¿no? Los correos aéreos, ahora posteriormente los correos electrónicos, también lo que es el Messenger, ¿no? Messenger antes de Facebook o antes, entre comillas, de todas las redes sociales. Y actualmente tenemos WhatsApp, ¿no? ¿Qué más? Los diferentes chats, ¿no? WhatsApp, el Facebook, Instagram. Todas estas herramientas ya nos permite establecer un intercambio de información y comunicación. Y no solamente para conversar con otras personas, sino que también ya lo vemos desde el aspecto comercial, ¿no es cierto? Entonces, les vuelvo a repetir, lo que ha variado, lo que ha cambiado en todo este tiempo ha sido la forma de cómo, del cómo nosotros hemos establecido este intercambio de información. Ahora, la tecnología, como les indicaba, tiene un auge, ¿sí?
un punto alto en el cual ha hecho de que esta tecnología que nosotros actualmente conocemos, ¿no?, pueda surgir, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir cuál es este auge? A ver, ¿alguna idea? ¿Sí? A ver, Pavel. Profe, yo creo que es acerca de o sea, el auge se dio a raíz de la revolución industrial. No. A ver, Paul. Podría ser el Internet, ingeniero. ¿Cuál? ¿Él? Desde el origen del Internet. No. A ver. A ver. A ver, ¿alguien más? A ver. Este auge del uso de las tecnologías, ojo, surge prácticamente gracias, de alguna manera, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? A ver. A ver. ¿Quién conoce a este personaje? Seguramente lo han visto. Lo han visto en alguna película, en algún libro. Los que utilizan Apple. A ver. ¿Alguien lo conoce? Yo creo que sí. A ver. ¿Alguien? Es Alan Turing, profesor. Alan Turing, ¿no es cierto? Todos conocen este símbolo, ¿no es cierto? ¿Qué relación tiene con... A ver, primero, ¿por qué este símbolo? A ver, ¿quién conoce este símbolo? A ver. Es el de Apple. Ya, el símbolo de Apple, ¿no? ¿Y a qué se debe este símbolo de Apple, por ejemplo? Es un homenaje, se dice que es un homenaje a Alan Turing porque Alan Turing aparentemente se habría suicidado comiendo una manzana envenenada. Ya, ya, muy bien. Claro, según la historia, ¿no? Es de que Alan Turing, sí, efectivamente, ¿no? Comió una manzana que contenía cianuro, ¿no? Cual obviamente lo lleva a la muerte, ¿no? Entonces, ¿a qué lleva esta historia? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los alemanes, ¿no? Eh, Empezaron pues a tener
una cierta ventaja, ¿no? En lo que respecta pues este ámbito de la guerra, ¿no? A través de lo que se establece la codificación de los mensajes, ¿no? Que era la máquina Enigma, ¿no? Entonces, Alan Turing, ¿no? Lo que hace es elaborar o crear otra máquina la cual permitía, ¿sí?, descifrar estos mensajes, ¿no? Entonces, gracias a esta máquina que llega a crear este Alan Turing, ¿no? Es de que se llega a tener una gran ventaja en esta guerra, ¿no? Gracias a Alan Turing y lógicamente los aliados, ¿no? Empiezan a tener cierta ventaja, ¿no? Entonces es un crédito que en ese momento pues no se le da a este personaje. Ya posteriormente se le otorga el premio a este personaje en la elaboración de su máquina, ¿no? Y ayuda a descifrar pues los mensajes de la máquina Enigma, ¿no? Entonces, este personaje, ¿no? Antes de ser condecorado por la participación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es juzgado debido a una posición sexual, ¿no? En este caso era homosexual, ¿no? Entonces, debido a eso es enjuiciado, no se le considera ningún aspecto y todo ello, por lo cual posteriormente decide suicidarse, ¿no? Entonces, a razón de esto es de que Steve Jobs decide, ¿no?, en memoria de Alan Turing, ¿no?, poner el símbolo de la manzana, ¿no? Y ese circulito, ¿no?, que vemos aquí es pues la mordida que le da Alan Turing a la manzana, ¿no? Entonces, es aquí donde ya empieza el auge de esta tecnología de información y comunicación, ¿no? Posteriormente a esto se incluye lo que es pues efectivamente la elaboración, no la elaboración, sino el descubrimiento y la creación de lo que ahora conocemos como el Wi-Fi, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ¿quién creó o quién inventa eh, el Wi-Fi? A ver, Mayumi. Doctor, quien inventa el Wi-Fi es Hedy Lamarr en el año 1941. Ya, ya, muy bien. Efectivamente, pero por ejemplo, ¿quién ha visto esta película? ¿Alguien? ¿A quiénes les gustan las películas antiguas? Yo sí la vi, doctor, Ahí está, de Sansón y Dalila. exacto, ¿no? La antigua, ¿no? Ella es Heidi Lamar. Ha sido una actriz, ¿no? Ahí está. Y efectivamente este personaje es la que llega a crear el Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi. Entonces, acá por ejemplo ya eh, con esta herramienta, bueno, lógicamente eh, este sistema, ¿no? Primero que nada fue codificado para trabajo de seguridad, como lo llaman ellos, ¿no? Y que posteriormente pues ya salió pues para el público, ¿no? Entonces, acá nosotros ya vemos cómo empieza, gracias
a la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el auge, ¿no? Para poder descubrir, porque en realidad pasa eso, ¿no? Diferentes herramientas con las cuales ahora nosotros lo conocemos y lo utilizamos como si fuese el pan de cada día, ¿sí? Entonces, el auge de estas tecnologías, les vuelvo a repetir, surgen, ¿ya? Surgen, ¿no? Tal vez de alguna manera gracias a esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí está. Y efectivamente, ¿no? Esto del Wi-Fi, por ejemplo, efectivamente se ha creado o lo inventa, ¿no? A mediados del año del 1942, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, ya la tecnología va evolucionando, empiezan a salir los primeros equipos inalámbricos, ¿no? No sé si alguien haya visto o utilizado o tenga o haya tenido, ¿no? Sus papás, ¿no? Bueno, nosotros casi no, ¿no? Bueno, yo sí los he visto, lo he visto. Los primeros equipos inalámbricos, los ladrillos, ¿no? Que venían a ser estos. A ver. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Los inalámbricos, ¿dónde están? Los famosos ladrillos, ¿no? Uy, no hay. Ha salido hasta de la historia del internet. Ya, no mentira, que está, a ver. Uy, no hay. Desapareció, ya. Bueno, por ejemplo, ¿no? Los primeros equipos telefónicos, ¿no? Los ladrillos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a evolucionar, empiezan a salir diferentes marcas y actualmente pues todo lo que antes utilizábamos, ¿no? Por ejemplo, una cámara, una grabadora, el televisor y todo eso, ahora lo podemos obtener pues lo podemos obtener en un solo equipo. Igual con los ordenadores, ¿no? Igual con los ordenadores. La primera RAM, ¿cierto? El primer disco duro que no pesaba más de, o que no tiene un espacio de almacenamiento de más de, ¿cuánto? 20 megas, si no me equivoco, menos incluso, o en KB todavía, ¿no? Entonces todas estas herramientas, ¿sí? Han ido evolucionando, han ido progresando, ¿no? Y ahora pues tranquilamente, ¿no? Nos podemos comunicar desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Con lo que es el Wi-Fi, con lo que son los equipos físicamente. Y ahí, por ejemplo, vamos a hablar de dos temas, ¿no? Lo que viene a ser tanto el software y el hardware, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, el auge de estas tecnologías surge, ¿no? Gracias a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a ver algunos conceptos, ¿ya? Vamos a ver algunos conceptos de lo que vienen a ser las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver lo que son las TIC, como ya se ha mencionado, son las tecnologías de información y comunicación. Estas tecnologías, lógicamente, la principal función, lógicamente, viene a ser de que nos va a permitir establecer un intercambio, ¿sí? A eso se enfoca, el intercambio de información y comunicación, ¿ya? Pero esta vez utilizando las diferentes herramientas, ¿no? Y lógicamente para establecer un intercambio de información y comunicación debemos establecer un espacio de almacenamiento, administrar esta información. A esto, por ejemplo, tenemos lo que son por ejemplo, los servidores, ¿no? Que son las herramientas que me permite, ¿no? O que nos permite en este caso almacenar la información vía online, ¿no? Y bueno, el tipo de procesamiento.
Y los medios que utilizamos, lógicamente, los diferentes equipos, ¿no? Computadoras, equipos telefónicos, entre otros, ¿no? Al momento de utilizar, por ejemplo, los ordenadores, ojo, hay que tener en cuenta algunos aspectos, ¿sí? Uno, saber quién es o qué es lo que lo va a utilizar. Al decir que, me refiero, por ejemplo, a los diferentes programas que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ingeniero civil, ¿no? Utiliza programas de diseño, entonces para ello pues necesita, digamos, un ordenador que tenga ciertos requerimientos, por ejemplo, con la memoria RAM, el disco de almacenamiento, incluso puede ser tal vez de alguna manera la tarjeta gráfica, entre otros, ¿no? Por ejemplo, los desarrolladores de juegos, los desarrolladores los diseñadores gráficos, por ejemplo, ¿no? Pues necesitan otro tipo de herramientas para su trabajo, ¿no? Entonces a esto hay que establecer, ¿no? El tamaño del ordenador, la capacidad, ¿no? Lo que les mencionaba, quién lo va a utilizar y dónde se va a utilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, no todos hemos comprado en algún momento en estos supermercados, ¿no? En el Orión, la canasta, ¿cuál más? Hay otro. Ah, ya, bueno. Por ejemplo, ¿no? Entre estos. Ay, ay, ¿qué pasó acá? Muy bien, bien. Entonces, como les indicaba, ¿no? Hay que siempre analizar quiénes lo van a utilizar. Por ejemplo, ¿no? Les decía, en estos supermarkets, ¿no? Han visto que tienen una máquina con su pistola de códigos de barras. Entonces, por ejemplo, ¿no? Que cumpla estas máquinas otra función, no lo tienen, ¿no? Ese es su trabajo específico, ¿no? Ahí, por ejemplo, no se van a poner a elaborar juegos o a trabajar en Word o a hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Lógicamente, estas herramientas, bueno, estos ordenadores que vemos ahí, son ordenadores, podríamos decir, básicos prácticamente, ¿no? Entonces, o lógicamente ahí pues el uso de la memoria RAM, del disco, no va a ser, no sé, más de 2 gigas, ¿no? Por ejemplo, en la memoria RAM, más que para el sistema operativo y la aplicación que vayan a utilizar pues para elaborar o para este sacar las cuentas con el código de barras, ¿cierto? Entonces, son máquinas que cumplen funciones específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la comparación y saber dónde se va a utilizar. Ahora, si una persona, o perdón, un ordenador va a ser utilizado de dos a más personas, que ojo, suele suceder, ¿no? Por ejemplo, en una empresa que trabaja turno mañana y turno tarde, ¿no? Utilizan la misma máquina y, por ejemplo, especificar, ¿no? El uso de los usuarios, ¿no? Para empezar, y el tipo de trabajo que van a desarrollar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En este tipo de trabajos, ¿no? Al momento de compartir estas máquinas, ¿no? Y bueno, el propósito, ¿no? ¿Cuál es el uso que le voy a dar a esta herramienta, ¿no? Ahí está, ¿ya? Tipos de ordenadores, bueno, los teléfonos inteligentes, tablet, las computadoras de escritorio, ¿no? Los servidores, las supercomputadoras, ¿no? Que son computadoras óptimas, ¿no? Con un gran nivel de procesador, ¿no? Entonces, hasta acá, por ejemplo, estamos viendo algunos aspectos de lo que viene a ser la parte del hardware. Ahora vamos a ver la parte del software. ¿Qué viene a ser el software? A ver, ¿qué vendría a ser el software? A ver, Pavel, a ver, Pavel, te escucho.
Profe, según bien tengo entendido que el software viene a ser la parte intangible, que es la parte lógica que hace las operaciones, que lee los datos prácticamente de lo que se está eh, realizando dentro de una... Ya, ya, muy bien. Exacto, a ver, vean, efectivamente, ¿no? de Gracias. un A ver, Pavel, a ver, un perdón, perdón. equipo Mm, a ver, te estoy escuchando entrecortado, a ver, inteligente. ya. A ver, perdón, Pavel. A ver, todos, a ver, ¿me escuchan bien? A ver, para empezar. A ver, ya, el software viene a ser una secuencia de pasos, ¿no? En el cual va a existir, en este caso, el usuario, que vamos a ser nosotros, y el ordenador, quien va a tener que seguir las indicaciones que nosotros, como usuarios, le vayamos a dar. ¿Sí? Entonces, gracias al software, es de que nosotros vamos a poder controlar y manejar los diferentes dispositivos que nosotros hacemos a diario. ¿Sí? Desde el encendido del ordenador hasta abrir un programa o una aplicación. ¿Sí? Ahora, dentro dentro de estas herramientas o dentro de lo que viene a ser el software, ¿sí? Vamos a tener uno que es muy importante que viene a ser o que viene a ser el sistema operativo, ¿ya? El sistema operativo. Entonces, el sistema operativo es un software el cual me va a permitir controlar, ¿sí? Controlar al dispositivo, ya sea un equipo telefónico, una laptop, una tablet o lo que fuese, ¿sí? Me va a permitir controlar al dispositivo, ¿sí? A ver. ¿Ya? Muy bien, entonces dentro de los sistemas operativos, bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? El DOS, las Mac, Windows y Linux, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quiénes aquí utilizan Linux? ¿O quién en algún momento utilizó Linux? A ver, ya, a ver. Por ejemplo, eh, a ver, por ejemplo, ¿no? DOS, ¿no? Que es el primer sistema operativo básicamente, ¿no? Tenemos lo que son las Mac OS, que viene a ser parte ya de la familia de Apple, ¿no? Tenemos Windows y tenemos Linux, ¿no? Dentro de lo que vienen a ser los ordenadores. Y para los equipos telefónicos tenemos lo que es Android y iOS, ¿no? A esto, por ejemplo, también estaba incluido lo que era Windows Phone, ¿no? Windows Phone, ¿no? Que bueno, básicamente salió del mercado, ¿no? No cumplió con las expectativas, así que bueno, salió del mercado. Así como apareció, desapareció, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entre lo que vienen a ser, por ejemplo, los sistemas operativos de Mac, ¿no? Y Windows, una de las similitudes, por ejemplo, es, a ver, para empezar, todo sistema operativo, ¿sí? Todo sistema operativo tiene un núcleo, ¿sí? Tiene un núcleo. Entonces,
este núcleo, ¿no? Que bueno, se le llama kernel, ¿no? Es donde se encuentra pues toda la codificación, el cual va a permitir, ¿no? Los diferentes procesos que nosotros realizamos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? En caso de Mac y Windows, ¿no? Este núcleo, ¿no? Este kernel, ¿no? Es cerrado, es un núcleo cerrado. En otras palabras, digamos, nosotros no podríamos entrar a este kernel y establecer o realizar las modificaciones según, digamos, nuestra conveniencia, ¿no? A diferencia de Linux, que sí nos permite. En otras palabras, con Linux incluso nosotros podríamos generar nuestro propio sistema operativo, ¿no? En base a Linux, ya que este núcleo, este kernel, ¿no? Es libre, ¿no? Entonces, de ahí que Linux es un sistema operativo libre, ¿sí? Muy aparte, por ejemplo, del costo de las licencias y todo eso, en el cual pues Windows y Mac no cobran el uso de la licencia, Linux no. Entonces, por ejemplo, en este caso, Linux, por ejemplo, el creador de Linux, ¿no? Que fue Linus Torvalds, ¿no? Decidió, ¿no? Ofrecer, porque él fue quien creó el sistema operativo Linux, decidió ofrecer su sistema operativo para el público, ¿no? Como diríamos, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Que esté al alcance de todas las personas, ¿no? Entonces, ese fue el objetivo de Linus Torvalds, ¿no? Y es por ello que también Linux es un sistema operativo libre. Ahora, a diferencia de Windows y Mac, por ejemplo, Linux ha sido utilizado, ¿no? Para otro tipo de trabajos, ¿no? En el cual, por ejemplo, nos permite establecer, a ver, por ejemplo, lo que son los diferentes niveles de seguridad, el acceso, por ejemplo, a diferentes tipos de sistemas, ¿no? Entonces, Linux tiene tal vez otro enfoque a lo que viene a ser, por ejemplo, Windows o a lo que viene a ser las Mac, ¿no? Ahora, en lo que viene a ser, por ejemplo, Windows y Mac, a ver, ¿quiénes utilizan las Mac? A ver, o todos utilizan Windows. A ver, ya ver. Por ejemplo, en este caso, las Mac, a diferencia de Windows, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, para instalar alguna aplicación o algún programa de las Mac, ¿no? Estas necesariamente deben ser descargadas de la misma tienda de las Mac, ¿no? A diferencia de lo que viene a ser Windows, ¿no? En este caso, Windows, por ejemplo, a pesar de que es un sistema cerrado, podríamos decir, ¿no? Eh, Windows lo que hace o lo que nos permite es de que nosotros podamos instalar, ¿no? Podamos instalar otros programas, otras aplicaciones de de otros proveedores o desarrolladores, ¿no? Entonces, es por eso que de ahí Windows pues es un sistema operativo más usado, ¿no? Más usado, ¿no? Entonces, básicamente estas serían algunas diferencias en lo que viene a ser estos tres sistemas operativos, ¿no? Ahí está. Entonces, un sistema operativo, ojo, viene a ser, les vuelvo a repetir, una serie de instrucciones que nos ayuda, ¿no? Que nos ayuda y que nos permite controlar, controlar nuestros dispositivos,
¿sí? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sistema operativo Mac, ¿no? Todas las aplicaciones deben ser compatibles con el sistema operativo, ¿no? En caso de las Mac, ¿no? Bueno, esto, bueno, lo que son las portátiles, ¿no? Que son diferentes herramientas tecnológicas que nosotros hemos visto y seguramente hemos utilizado, ¿no? Las portátiles, las tablets, los equipos telefónicos, entre otros, ¿no? Ahora, dentro de estas herramientas, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Una característica de las portátiles viene a ser la siguiente, que estas portátiles, como dice el nombre, son portables, ¿no es cierto? Y nos permite pues llevarlo de un lugar a otro, ¿no? Ahora, lógicamente, esto de alguna manera pues hace de que tenga ciertos límites, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un ordenador de escritorio y una portátil, un ordenador de escritorio todavía lo podemos repotenciar y aumentar pues sus capacidades, a diferencia de las portátiles, que ya básicamente la mayoría de sus dispositivos están integrados, ¿no? Sin embargo, una característica de las portátiles viene a ser, por ejemplo, las diferentes funcionalidades que nos ofrece. Y una de ellas viene a ser, por ejemplo, este tipo de conexión. ¿Qué tipo de conexiones? A ver, ¿qué tipo de conexiones? A ver, sí, a ver, Pavel. Es la conexión a Ethernet. Ya, muy bien, efectivamente, ¿no? No, no, a ver, ya, está bien. A ver, para empezar, a ver, para aclarar esto. El tipo de conexión, efectivamente, ¿no? Viene a ser la conexión Ethernet. Ojo, no es la conexión cableada ni nada, ¿no? Es la conexión Ethernet, ¿sí? Ahora, a esto debemos considerar lo siguiente, los puertos, que es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, este puerto que vemos en los ordenadores, ¿sí? Acá, donde va precisamente esta conexión, este puertito, ¿sí? Ese es el puerto, como bien dice ahí, puerto, ay, perdón, a ver, ya ahora sí, ahí está, ¿no? Este puerto, ¿no? Es el puerto Ethernet, de ahí que viene el nombre, ¿no? Conexión Ethernet, ¿ya? Pero este viene a ser el puerto Ethernet, ¿ya? Ahora, la entradita que nosotros vemos aquí también tiene su nombre. Es una conexión, ¿no? Esta está ahí. A ver. Os lo voy a mostrar acá, a ver. Ya. Ahí está, ¿no? Este viene a ser el conector, ¿sí? El conector RJ45, ¿ya? El conector RJ45, ¿sí? Y acá, por ejemplo, ojo, a ver, acá les voy a volver a mostrar. Ujú. Uy, no, no es esto. A ver, un momento, por favor. ¿Qué pasó acá? Ay, a ver. Mm, mm, ya, a ver, eh,
Cuando se conectan, por ejemplo, estos cables, les voy a mostrar este ejemplo. No es el más adecuado, pero vean, vamos a utilizar este como referencia. Ya, este de acá. A ver, creo que es este. Y ojo, la conexión no se hace así, no es este. Esta es una referencia nada más. Ya, no es. Ya, me voy a quedar con este de acá. Vean, ¿qué sucede? Primero, ojo, esto tiene un código de colores, ¿no? A ver, voy a mostrar primero esta imagen. Esto tiene un código de colores, ¿ya? Los que, por ejemplo, ahorita en este caso están utilizando esta conexión de Ethernet, ¿sí? Se van a dar cuenta de que hay un código de colores. Dentro de todo ese cablecito que ustedes observan, hay 8 pequeños cables, ¿sí? Que están categorizados por colores, ¿no? Ahí está, son 8. En una de los pines, ¿no? En uno de los conectores, va este primer código de colores y en el segundo va este. Esta es la codificación que nos permite, ¿sí? Establecer la transferencia de datos, ¿sí? Es decir, el Wi-Fi, o perdón, la señal internet, ¿ya? La señal internet. Ahora, estas puntas, a ver, vamos a ver si están acá, a ver, ya. Ya la conexión, a ver acá, justo está acá. Vean, acá, ojo, para esto hay un orden, vean. Incluso, vean, esta es la parte superior, ¿no? El ganchito, ¿no? Esta es la parte de la base. Vean desde dónde inicia. 1, 2, 3, hasta el 8. Y ahí está la codificación. Este es uno de los lados nada más, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Acá ustedes van a poder observar, ¿ya? A ver, estas paredes, ¿ya? Estas paredes, ¿sí? En el cual precisamente estos cables, ¿ya? Estos cables, ¿sí? Deben de chocar. A ver, este está bien. Vean, estos cables, ¿sí? Estos cablecitos, una vez que se corten y se emparejan, deben chocar a estas paredes, ¿sí? A estas paredes, ¿sí? Basta, ojo, basta que uno de estos cables no choque, ojo, basta que uno de estos cables no choque, no sé, puede que esté un poco más abajito o desparejado, no sé, ¿ya? No sé. ¿Qué va a pasar? Simplemente se va a perder la conexión. Así de simple. Se pierde la conexión. Ojo, basta que un cablecito de estos no choque a estas paredes, porque son 8, no va a funcionar la conexión que ustedes vayan a hacer. ¿Sí? No va a funcionar. Porque no va a existir esa conexión. No va a existir, no va a llegar el dato mediante ese cable. Así de simple. ¿Ya? Así de simple. ¿Sí? Entonces mucho ojo con eso. Entonces, este viene a ser el tipo de conexión Ethernet. Ahora, a esto, ojo, existen categorías. ¿Ya? Categorías. Tanto en los conectores, en los RJ45, como en los cables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vea, un poco lento. ¿Qué pasó? Uy, ahí está, ¿no? A ver, vamos a ver si acá me debe mostrar. Ya, por ejemplo, acá me está mostrando un cable categoría 5, ¿no? Pero ojo,
tenemos categoría 6, ahí está, ¿no? 5, 5E. ¿Y esto en qué me permite? Me permite establecer la velocidad o la transferencia de datos. ¿Sí? Ahí está, ¿no? 5, 6, 7, 8. Lógicamente, cuanto mayor sea la categoría, la velocidad, la frecuencia y la velocidad de descarga va a ser mucho más rápida. Ahora, a esto, ojo, no significa de que yo voy a comprarme una categoría 8, ¿no? En una velocidad de internet que me ofrecen 100 megas nada más, ¿no? O sea, no funciona así, ¿no? Porque si yo tengo una velocidad solamente de 100 megas, mi cable de categoría 8 pues va a trabajar a esa velocidad nada más. Así de simple. Para ello, tanto mi proveedor de internet pues me debe ofrecer esa gran capacidad de internet, ¿no? Pero si no lo tengo, lógicamente va a haber una limitante. ¿Ya? Va a haber una limitante. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, les vuelvo a repetir, no se trata solamente de que me compro categoría 8 y ya la velocidad va a aumentar. No es así. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, lógicamente, pues esto incluso está en base a las normas, ¿no? Lo que, por ejemplo, vienen a ser las redes, ¿sí? También tenemos normas, ¿no? Están dentro de las ISO. Entonces, por ejemplo, las empresas, como por ejemplo la universidad, ¿no? Primero que nada, tiene un convenio con estos proveedores de internet, para lo cual pues se requiere o se necesita pues una gran velocidad de internet. Los cables que nosotros, por ejemplo, vemos en los laboratorios de cómputo de la universidad, ¿no? También tienen un reglamento, ¿no? No se trata de ponerlo por poner, ¿no? Incluso lo que es las categorías, los tipos de cables, ¿no? Entonces ellos deben tener categoría 6, 7, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, eso con lo que respecta, por ejemplo, el uso de las conexiones a la red, ¿no? Ahí está, ¿ya? Bueno, tenemos el cuidado de las portátiles, ¿no? Eh, Lógicamente con el tiempo, ¿no? Una portátil ya es más, tiene una, a ver, ¿cómo podríamos decir, un soporte mayor, ¿no? Es decir, me refiero a que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros comparamos una portátil actual con una de la primera, segunda generación, ¿no? El nivel de trabajo es totalmente diferente, ¿no? Empezando por lo que es la memoria RAM, que es una herramienta muy importante para el funcionamiento de los ordenadores, ¿sí? La memoria RAM, el CPU, ¿sí? Entonces la capacidad de trabajo es mucho mayor en, en una portátil de última generación, ¿no? Generación 13, 14, ¿sí? Entonces, lo que es el cuidado de las portátiles, ojo, es un tema también muy importante que debemos tener en cuenta. Y no solamente en las portátiles, sino también en los ordenadores de escritorio y en cualquier otro dispositivo que nosotros utilicemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, mm, ¿cuántas horas de trabajo tienen ustedes? ¿Cuántas horas al día trabajan? A ver, ¿cuántas horas de trabajo tienen? A ver,
A ver, ¿cuántas horas de trabajo, chicos? A ver, Pavel, a ver, 8, profe, 8 horas de 8, trabajo. ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando trabajas más horas? A ver, Pavel, tú mismo, a ver. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Bueno, la verdad, cansancio, profe. Un agotamiento Cansancio, excesivo. Sí, estrés. agotamiento, estrés, ya, bien, ahí está, ¿no? Un estrés, agotamiento, ¿no? Y cuando llegamos a casa lo único que queremos es lanzar todo y echarnos a dormir, ¿no es cierto? Y vean, algo parecido sucede con los ordenadores. Lógicamente, un ordenador no va a ir y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy cansado, ¿no? Déjame descansar. Entonces, ¿qué sucede? Los ordenadores también deben tener un tiempo de descanso, ¿sí? Igual que nosotros, lógicamente nosotros no estamos pues las 8 horas seguidas trabajando, ¿no es cierto? Siempre dentro de estas 8 horas hay un tiempo, ya sea cada 5 minutos al menos, cada 2 o 3 horas 5 minutos, ¿no? Para poder tomar un respiro, tomar algo o ir a descansar, ¿no es cierto? O estirar los pies o lo que sea que hagamos. No va a haber un tiempo ahí, un lapso de descanso, ¿no es cierto? Y lo mismo debe pasar con los ordenadores, ¿no? Lógicamente el ordenador no te va a decir, oye, estoy cansado de un momento a otro. El proceso de los ordenadores es con el tiempo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo mi ordenador 24 horas activas, los 7 días de la semana, durante todo el año? Va a haber un momento en el que ese dispositivo va a empezar a bajar sus recursos. No va a responder como al inicio. Vamos a ver que empieza a calentarse, quiero hacer un proceso y demora en realizar este proceso, ¿no? O como dicen, no empieza a congelarse mi ordenador, ¿no? Entonces esos ya son símbolos de que el ordenador ya está gastando todos sus recursos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre es bueno darle un tiempo de descanso, ya, darle un tiempo de descanso a los ordenadores, ¿no? Por eso al inicio les decía, ¿no? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Quién lo va a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar? Y por eso tenemos diferentes tipos de ordenadores. Cada tipo de ordenador tiene un procesador diferente. Por ejemplo, dentro de lo que es Windows, o perdón, dentro de lo que son, bueno, está bien, ¿no? Sistema operativo Windows. Dentro de lo que son las últimas generaciones tenemos las Core, es decir, los procesadores, en este caso, no el procesador, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Core i3, Core i5, Core i7, ¿no? Entre los más utilizados. Cada uno de estos tiene una función diferente, un proceso diferente. Ya tiene un proceso diferente. Entonces, el trabajo no va a ser el mismo. Es como poner, por ejemplo, ¿no? Dos personas, ¿ya? Dos personas que queremos que hagan o que corran 100 metros planos, ¿ya? Pero de estas dos personas, uno de ellos es una persona de alto rendimiento, es decir, un deportista calificado, que, que, que tiene pues ya un hábito, en otras palabras, ¿no? Y la otra persona es una persona que simplemente hace deporte de vez en cuando, por salud y todo eso. ¿Cuál de estas dos personas va a cumplir al llegar a los 100 metros, por ejemplo? A ver, ¿cuál de estas personas llegaría a correr con
de forma óptima estos 100 metros planos. A ver. ¿Quién? A ver. ¿El que es un deportista calificado o el que hace ejercicio esporádicamente? ¿Quién? A ver. A ver, Pavel. Yo creo que el deportista calificado, profe. El deportista calificado, ¿cierto? Claro, lógicamente, ¿no? Es una persona que ya tiene ese hábito, trabaja solamente en ello, a diferencia de una persona que lo hace esporádicamente. Y lo mismo sucede con los ordenadores. Si nuestro ordenador no está optimizado para recibir una gran carga, ¿no? Lógicamente va a haber un punto de quiebre en el cual nuestro ordenador, entre comillas, va a tirar la toalla y va a dejar de trabajar. Porque no está optimizado para ello. Por eso es muy importante a lo que les mostré anteriormente, para qué y quiénes lo van a utilizar. ¿No? Por eso la comparación también de las máquinas que vemos en los supermercados, ¿no es cierto? Acá en Orión, en la canasta. ¿No? Si yo instalo, por ejemplo, no sé, ya en mi caso, por ejemplo, no sé, instalo programas de diseño gráfico, instalo, por ejemplo, aplicaciones para diseñar gráficos en Full HD en esas máquinas, la máquina va a terminar explotando. Así de simple. Pero no va a soportar, no están capacitadas para ello. ¿Sí? Entonces siempre es muy importante optar por quién lo va a utilizar, qué es lo que voy a utilizar, dónde lo voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos también con el cuidado de las portátiles. ¿Ya? Mucho ojo con eso. A esto lógicamente vamos a encontrar, por ejemplo, el consumo de energía también, ¿no? Por ejemplo, en los equipos telefónicos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos en el equipo telefónico, tenemos la linterna encendida, tenemos el Wi-Fi encendido, tenemos los datos encendidos, tenemos un alto brillo de la portátil y encima estamos compartiendo internet? ¿Qué va a pasar con la batería de nuestro equipo telefónico? A ver, Pamela. A ver, Pavel. Profe, que existirá una saturación porque cada equipo tiene un límite de operaciones que puede realizar, ¿no? Ya. Claro, y ojo, no solamente eso, sino también que la batería, ¿no? Que la batería de nuestro equipo telefónico va a irse rápido de lo que se supone. Por ejemplo, ¿no? Que nos va a durar un día si utilizamos todos estos procesos, ¿no? Me va a durar, no sé, 12 horas, 10 horas o 5 horas, ¿no? Por ejemplo, incluso menos, ¿no? Entonces, de nada me sirve utilizar o abrir varias aplicaciones y más aún si no lo voy a utilizar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el simple hecho de abrir, por ejemplo, una aplicación, de utilizar el Wi-Fi, ¿qué más? De ponerle un brillo a mi pantalla, o si mi teclado, por ejemplo, también tiene brillo, o las luces que alumbran también tiene eso, todo eso va a hacer que el consumo de energía sea mucho mayor, ¿no? Entonces, lógicamente iba a haber un consumo más rápido y a eso nos referimos con el consumo de energía de la
batería. Ahora, por ejemplo, a ver, a ver, mm, a ver, Paul, por ejemplo, a ver, Paul, ¿sí? Sí está Paul, ¿no? A ver, Paul, por ejemplo, Presente, presente, ingeniero. eh, ¿qué pasa si te haces una herida en la mano y no lo curas, por ejemplo? Se podría infectar, tal vez. Ya, ¿qué más? ¿Y qué pasa si se infecta? eh, bueno, puede comprometer tal vez, si es que no se cuida a largo plazo, puede comprometer tal vez al cuerpo o causar muchos síntomas en el cuerpo, ¿no? ¿Mm? Ya, claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Vean, tenemos una herida, se infectan herida, puede llegar hasta nuestros huesos y hasta podemos perder parte del cuerpo, ¿no? Si es en la mano, podemos perder la mano, el brazo, no sé, si es que no lo cuidamos. Y lógicamente esto es un proceso largo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa cuando sacamos, por ejemplo, la batería de nuestros ordenadores y solamente conectamos con el cargador. He visto y he escuchado que muchas personas hacen eso, ¿no? Te dicen, ¿no? Para que te dure la batería, saca la batería, ¿no? Saca la batería y conéctalo directo, ¿no? No es un proceso el cual personalmente esté de acuerdo, ¿no? Porque, como podemos observar, una máquina está constituido, ¿no? De tal manera de que cada parte cumpla su función. Si yo saco la batería, estaría dejando un espacio, el cual va a permitir de que, con el paso del tiempo, eh, llegue a establecerse una gran contaminación interna de nuestros ordenadores. Es decir, por ejemplo, y ojo, esto es normal, va a sucederles, es por eso que incluso siempre recomiendan hacer una limpieza de los ordenadores cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Mm, Nuestros equipos constantemente en el lugar que estemos, internamente siempre va a haber una acumulación de polvo, mayormente de polvo, ¿ya? Si yo trabajo, por ejemplo, en una zona donde hay bastante polvo, o una zona donde hay bastante tierra, ¿no? Pues, lógicamente, pues mi ordenador se va a llenar de polvo, ¿no? Internamente. Entonces, esto va a empezar con el tiempo a obstruir ciertos procesos de mi ordenador, ¿no? Por ejemplo, en lo que viene a ser el cooler o el ventilador, ¿no? De las portátiles, lo va a empezar a obstruir y vamos a notar de que empieza a calentarse nuestro ordenador. Entonces, si ya vemos que ese proceso se efectúa de esta manera, entonces ya hay que hacer una limpieza. Entonces, ¿qué sucede cuando sacamos la batería? Vamos a hacer que esta acumulación de polvo, lo cual es, les vuelvo a repetir, normal, ¿no? Pero a un largo plazo, de lo que debe ser un largo plazo, vamos a cortar este plazo y la acumulación de polvo va a ser mucho más rápido, mucho más rápido. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso, mucho cuidado, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, yo no soy partidario de sacar de sacar la batería y tener un costado, ¿no? No es lo conveniente, ¿no? No es lo conveniente. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, esa es parte ya del uso de la batería, del uso del consumo de energía, ¿no? Evitar, digamos, abrir aplicaciones o programas que no vayamos a necesitar. Es más, dentro del proceso que vamos a ver, vamos a observar también aplicaciones,
y ojo, esto también es normal, existen aplicaciones que se ejecutan de manera automática, ¿ya? Que se ejecutan de manera automática, ¿ya? Es decir, que se abren, ¿no? Sin que nosotros pues le demos un clic, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, efectivamente acá, ¿no? Vean, ¿no? Cuidado de los portátiles, cerrar aplicaciones, ¿no? Que se ejecutan en un segundo plano y que no son útiles. En muchas de estas aplicaciones que se ejecutan en un segundo plano, muchas de estas no suelen ser útiles. Sin embargo, nos consumen un alto rendimiento de nuestros recursos y de la energía. Es decir, ojo, no solamente es de la energía, sino también de los recursos de nuestros ordenadores. Ya lo vamos a ver también, ¿sí? El uso de la batería, ¿no? Vamos a ver algunas opciones de energía, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, el uso de las tablets, ¿no? Que son herramientas tecnológicas, los smartphones o los teléfonos inteligentes. Y por último tenemos, a ver, ya, la parte del hardware, ¿ya? Y acá para entrar a esta parte del hardware, a ver, para todos. A ver. mm, Aquí estás, a ver. Ujú. A ver, pregunta. ¿Cómo se llama este dispositivo? A ver, ¿cómo se llama este dispositivo que está en la pantalla? A ver, Flavio. Es el CPU, profesor. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? Ujú. Ya, muy bien. Ya. A ver, Eric. Profe, disculpe, según tengo entendido, también es llamado caja o case, como quien lo dice. Ya. ¿Alguien más? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, a ver. Ah, ¿dónde está? A ver, un momento, por favor. Ah, ¿qué pasa? Ay, carambas. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, a ver, un momento. A ver. Ya. A ver, a ver, a ver. Carambas.
A ver, un momento, por favor, en un momento les comparto la pantalla, ¿sí? Sí, doctor. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo se llama esta imagen que les estoy mostrando? Doctor, es el esqueleto muscular. Ya. A ver, ¿con qué otro nombre más tiene? A ver. La parte... nuestro... músculos, ¿no? La parte... Ah, tiene otro nombre. Ya, ahorita me voy a acordar. Pero en sí, toda esta estructura. El sistema muscular podría ser. Mm, ya, ya. Tema muscular. Ya, creo que les he debido poner la otra imagen. Ah, ya no importa. Ya. ¿Qué pasa si yo les digo que se llama cuerpo humano? Perdón, no cuerpo humano, cerebro. Ah, me han hecho confundir. Ya, el cerebro. Si les digo que todo esto viene a ser el cerebro. ¿Estaría en lo correcto o no? A ver, No, ¿por qué? porque el cerebro vendría a ser solo una parte y no el sistema. Entonces, ¿cómo lo debemos llamar? Sistema musculoso. Ya. Vean, ya. Claro, bueno, es el sistema muscular, ¿no? O de manera general podríamos llamarlo tal vez el cuerpo humano. ¿Ya? Eh, dentro del cuerpo humano, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función del cuerpo humano? O de los músculos en este caso. A ver. El movimiento, el sostén del cuerpo. Ya. A ver. Por ejemplo, dentro del cuerpo humano, ¿qué es lo que encontramos? Aparatos, doctor, aparatos. Ya. Órganos, aparatos y órganos. Ya, los órganos. A ver, Pavel. Encontramos los diferentes sistemas perfectos que tiene el cuerpo. Ya. ¿Y qué pasa si se daña uno de los órganos internos que tenemos? A ver. Evidentemente el cuerpo deja de funcionar de forma correcta. Ya. A ver. mm, ya. A ver. A ver.
Primero, la piel, ¿no? Bueno, el cuerpo humano, tenemos los órganos internos, tenemos el esqueleto, ¿no? Que es el que nos permite sostenernos, recubierto por la piel. Y una de las funciones principales del cuerpo o de los músculos de la piel es precisamente proteger nuestros órganos. Si nos hacemos una herida, ¿no? Si nos hacemos una herida, eh, la piel, el cuerpo es el que soporta esa herida, ¿no? Lo primero que vemos. O si, por ejemplo, recibimos un golpe, ¿no? Nos golpeamos, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El brazo, ya. Nos hemos golpeado el brazo y se empieza a formar un hematoma, ¿no? Este hematoma, lógicamente, hace de que, o indica de que los órganos internos han sido protegidos, ¿no? Hasta cierto punto, dependiendo del golpe también, ¿no? Pero ya una función de nuestro cuerpo, de los músculos, ¿no? Es proteger los órganos internos, ¿sí? Y lógicamente toda esta estructura que estoy resaltando viene a ser llamado pues el cuerpo humano o el sistema muscular, ¿ya? No es cerebro, no es ojo, no es nariz. Esas son partes de cuerpo humano, ¿no? Pero en conjunto todo esto viene a ser el cuerpo humano o sistema muscular. Lo mismo va a suceder, a ver, ¿dónde estás? Con esto. Esto, y ya para que lo tengan en cuenta, esto es como el cuerpo humano, como los músculos, ¿ya? Que precisamente van a proteger o va a proteger los componentes internos, ¿no? Los componentes internos, ¿sí? Este dispositivo, ojo, y está muy mal llamado, ojo, no es el CPU, ¿ya? Por eso les decía, no sé qué pasa si yo a esta imagen le llamo cerebro. Lógicamente todos me van a decir que no, porque no es así. Y lo mismo pasa pues con este otro dispositivo, este de acá. Esto no es CPU, es llamado el case o caja. En otros lados lo llaman torre, no sé por qué, le llaman así torre, ¿no? Lamentablemente en nuestro ámbito social, ¿no? Se han acostumbrado a llamarlo CPU, ¿no? Lamentablemente, lo cual está muy mal, ¿cierto? ¿No? Entonces, el llamarlo CPU ya parte más que todo de un aspecto más que todo social. Pero ojo, ese no es su nombre correcto es CPU, o perdón, es case o caja. Ese es el nombre correcto. El CPU, ¿ya? El CPU viene a ser este pequeño dispositivo.
Buah, lento. Ay, a ver, un momento. Ahí está. Ese es el CPU. No, esto no. Este de acá. ¿Ya? Ese es el CPU. ¿Ya? Este dispositivo que ustedes ven aquí, ¿ya? Es el CPU. Que viene a ser la unidad central de procesamiento. El que procesa todos los mandatos que nosotros como usuarios realizamos a los ordenadores. Desde que encendemos la computadora hasta abrir una aplicación, activar algún dispositivo e incluso hasta apagarlo. ¿Sí? Ese es el que se encarga. Y este dispositivo, les vuelvo a repetir, viene a ser el CPU, que es un componente interno del ordenador. ¿Ya? Del ordenador. ¿Sí? Mucho ojo con eso. ¿Ya? Entonces, en realidad, llamar CPU a esto está mal. Es un gran error. ¿Ya? ¿Por qué le han empezado a llamar CPU? Precisamente por este dispositivo. Porque este es el que controla todo esto. Todos los componentes. Desde la RAM hasta la ROM, las tarjetas gráficas de video, de audio, de reto. ¿Sí? Absolutamente todo. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nosotros ya entramos a lo que viene a ser el hardware, ¿no? Dentro del hardware vamos a encontrar tanto componentes externos como componentes internos. ¿Ya? A esto dentro de los componentes externos, ¿sí? Vamos a subdividirlo en dos partes. Los dispositivos de entrada y de salida. Cuando hablamos de los dispositivos de entrada, ¿cuándo podemos reconocer un dispositivo de entrada? Por ejemplo, a ver, si yo quiero escribir, a ver, por ejemplo, a ver. Ya. Ahí está, a ver, por ejemplo, si yo quiero escribir, ¿qué componente utilizo para eso? Para ello. A ver, ¿con qué escribimos? ¿Qué parte de la computadora o del ordenador utilizamos para escribir? A ver. A ver, ¿qué parte utilizamos? El teclado. El El teclado, ¿no teclado. es cierto? Muy bien. El teclado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Yo como usuario, ¿sí? Voy a requerir, en este caso, del teclado, ¿sí? Para poder dar las indicaciones de lo que quiero escribir. ¿Sí? De lo que quiero escribir. ¿Ya? Entonces, las órdenes que van del usuario a la máquina, cuando hablamos de los dispositivos de entrada, vean, por ejemplo, ¿no? En ese caso lo vamos a considerar desde ese punto. Son las órdenes que nosotros como usuarios damos al ordenador
para que éste lo cumpla. Si yo quiero escribir, es la orden que yo le estoy dando. Entonces, ¿qué utilizo para darle esa orden? El teclado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero seleccionar, a ver, ya, por ejemplo, ya, quiero abrir una nueva pestaña acá. ¿Qué herramienta utilizo para hacer esta selección? El mouse. Ya, el mouse, ¿no es cierto? Entonces, el mouse, vean, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Le doy clic y automáticamente me permite habilitar una nueva pestaña, ¿no? Ahí está. Entonces son las órdenes, les vuelvo a repetir, que nosotros como usuarios damos, ¿sí? Damos al ordenador, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder reconocer cuáles son estos dispositivos de entrada. ¿Y cómo reconocemos un dispositivo de salida? Por ejemplo, una vez que yo haya, a ver, por ejemplo, ¿no? Una vez que yo haya escrito, por ejemplo, el texto, ¿no? Una vez que yo haya escrito el texto, ¿dónde lo voy a visualizar? ¿En qué herramienta? ¿En qué dispositivo voy a visualizar la respuesta que yo he, o la orden que yo he mandado? En la pantalla. Exacto, en la pantalla, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los dispositivos de salida, los dispositivos de salida van a ser la respuesta que nos va a dar el ordenador o el equipo hacia nosotros. ¿Sí? Esos son los dispositivos de salida. La respuesta que nos da los ordenadores, ¿ya? Los ordenadores hacia nosotros. Es ahí donde nosotros hablamos de los dispositivos de salida. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Como el monitor o la pantalla. Por ejemplo, si quiero escuchar música, ¿no? ¿Por dónde va a salir el audio? De los parlantes o de los audífonos, ¿no es cierto? Entonces, esos ya son dispositivos de salida. ¿Ya? Ahora, existen, por ejemplo, dispositivos que cumplen ambas funciones, ¿no? Como, por ejemplo, un claro ejemplo, las impresoras multifuncionales. ¿Sí? Las impresoras multifuncionales. Y a esto, vean, estamos categorizando aquí lo que es un puerto paralelo. ¿A qué nos referimos con puerto paralelo? Por ejemplo, la entrada que ustedes, bueno, todos han visto las entradas de las impresoras, ¿no es cierto? Ojo, de la impresora estoy hablando, de la impresora, ¿sí? De la impresora. Esa entradita viene a ser llamado puerto paralelos. Es como los puertos USBs, ¿no? Donde conectamos en ese caso el USB, ¿no? Es un puerto USB. En este caso de las impresoras, los puertos paralelos, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a ver un poco de lo que son los diferentes tipos de puertos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver si alguien reconoce o no este puerto. A ver, por ejemplo, a ver. Ujú. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, acá está. Mm, A ver,
Se visualiza, ¿verdad? A ver. ¿Qué tipo de puerto viene a ser este? O estos. A ver. Creo que es un puerto de audio, ingeniero. No, el puerto de audio es otro. A ver. Ya, este es un puerto PS2. Ojalá, no es PlayStation 2, por si acaso. No, PlayStation 2 no. Ese es otro. PS2. Sí, tal como suena. ¿Sí? Este puerto PS2 son los antiguos puertos para el teclado y el mouse. ¿Ya? Para el teclado y el mouse. Que vienen a ser que viene a ser una entrada de 8 pines. O perdón, de 6 pines en este caso. ¿Sí? Pines nos referimos en este caso pues a estos puntitos, ¿no? A estos de aquí. Son 6. ¿Sí? A eso nos referimos con los pines. ¿No? En los ordenadores de escritorio todavía se utilizan este tipo de puertos, ¿no? Todavía tienen, que ya lógicamente pues el teclado, el mouse ya no tienen estos puertos, ¿no? Si vamos a comprar un teclado o un mouse, ya no vienen con este tipo de entrada, ¿no? Incluso hasta un par de años, ¿no? Los teclados venían con este puerto, ¿no? Con el puerto PC2 del teclado y también con el puerto USB, con ambos, ¿no? Pero ahora ya solamente viene con el de USB directamente. Ya este tipo de puerto ya no hay, ¿no? Ya no hay, ¿no? Entonces, estos han sido los primeros puertos, en ese caso para los teclados, ¿no? Ahí está. A ver, por ejemplo, este otro tipo de puerto. No. A ver, a esto vamos a ver este tipo de entrada. A ver, este sí lo conocen. A ver, a ver, a ver, a ver. Hmm. Abrir, 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 abrir. Ya está. Ya. Este tipo de cable. ¿Cómo se llama? A ver. Es un cable VGA, creo, ingeniero. Es para el video, si Puerto no me equivoco. VGA, profesor. O no es puerto, no es puerto. Pero sí, es el cable VGA. Ya es el conector VGA. ¿Sí? Ojo con eso. El puerto ya es el que está pues instalado en nuestros ordenadores. Ese ya es el puerto ya. ¿Ya? Que precisamente estos van pues al monitor de los ordenadores. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, este puerto, a ver, este también lo conocen, a ver, para hacer la comparación. A ver, a ver. A ver, ¿dónde estás? Ya, este de acá. Este sí lo conocen. Cable HDIM, ingeniero. El cable, HDIM, ¿es ese? casi casi, HDMI. ¿Ya? HDMI. Ujú.
Las dos últimas nomás estaban invertidas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el VGA y el HDMI? El VGA es un cable que solamente me permite establecer la transferencia, ojo, de video. Ya, solamente de video. De ahí que viene el nombre del VGA, ¿no? Video graphic, ¿no? O gráficos de video. ¿Ya? Entonces solamente me permite, les vuelvo a repetir, establecer una transferencia de datos solamente de videos. Bueno, en realidad imágenes, ¿no? Porque los videos son imágenes continuas, ¿no es cierto? Entonces, solamente ese tipo de transferencia es el que me permite el VGA, ¿sí? Ahí está, el cable VGA. ¿Ya? El HDMI ya me permite una transferencia digital en este caso, el cual, a diferencia del VGA, el HDMI, uno que me permite ahora en este caso no solamente una transferencia de datos de video, sino también de audio, es decir, audio y video, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si, ya no creo que haya en la universidad, por ejemplo, en los pabellones de administración, en el pabellón de administración, contabilidad, ¿no? En los últimos pisos que construyeron, bueno, en todos los salones, ¿no? Había, ¿no? El VGA, ¿no? Para solamente los videos, y aparte pues había que poner un cable de audio, ¿no? Es el plug, la entradita es plug, ¿no? Entonces, no sé si seguirá, no sé, un tiempo que no voy a esos salones, pero el HDMI, sí, el HDMI ya me permite una transferencia de datos, primero que nada, una transferencia de datos digital, y dos, que me permite una transferencia de datos de audio y video, ya de audio y video. Entonces, acá influye bastante lo que es también el material de estos tipos de cables, ¿sí? El material de estos tipos de cable. Entonces, acá por ejemplo, entre el HDMI y el VGA, por ejemplo, ¿no? Allá, y una observación acá. En la transferencia de datos, ¿sí? En la transferencia de datos, siempre va a haber una pérdida, va a haber pérdida de información en el transcurso del viaje, ¿no? En ocasiones es bastante notoria y en ocasiones no. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el VGA, por ejemplo, puede haber una pérdida del 95% o del 90%, ya para que la comparación sea un poco más adecuada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el VGA puede haber una transferencia de datos o una pérdida de transferencia de datos del 10%. Es decir, de que el archivo que se envía solamente llegue el 90%. En el HDMI solamente va a existir una pérdida de información, por ejemplo, del 3%. Por ejemplo, del 3 al 4%. Entonces vean la diferencia, ¿no? Entonces, el HDMI, les vuelvo a repetir, es una transferencia de información digital. Ahora, dentro de esos tipos de cables del HDMI, ¿no? Y si ustedes preguntan, van a encontrar de diferentes precios. ¿Sí? De diferentes precios. No solamente en el tamaño del cable, porque hay de 1 metro, 2 metros, 3, no sé cuántos metros más. No solamente eso, sino también la calidad del material. Cuanto mejor sea la calidad del material, lógicamente la pérdida de información va a ser mucho menor. Mucho menor. ¿Ya? Entonces, estos son algunos conceptos que en realidad lo conocemos, lo vemos y es más, lo utilizamos a diario, ¿no? Entonces aquí creo yo, nadie me puede decir que jamás ha visto este tipo de cable, ¿no?
porque sí lo han visto, ¿no? Y es más, por ejemplo, para terminar esta parte, vean, tenemos los diferentes tipos de conexiones o puertos de conexiones, en este caso USB. Y el USB, ojo, bueno, como ven ahí, ¿no? Universal Serial Bus. Pero ojo, ese es el nombre general. Es el nombre general. Pero si nos damos cuenta, dentro de esta familia del USB vamos a encontrar incluso 5, incluso hasta más. Acá, por ejemplo, vemos 4. El de tipo A, USB tipo A, el que todos conocemos, ¿no? El que todos conocemos. Entrada micro, que hasta hace poco estaba en el mercado. Hasta el año pasado, incluso hasta el 2022 todavía había. Y ahora ya está desapareciendo del mercado. El tipo B, que es para la conexión de puertos paralelos de las impresoras. Ahí está. Y la conexión USB mini, que esta lógicamente ya será pues ¿cuánto? Unos 3, 4 años hasta más tal vez, que ya desapareció del mercado. Y a esto tenemos el último, ¿no? Los que tienen por ejemplo los últimos equipos o los que se acaban de comprar los equipos, tenemos pues la entrada de tipo C, USB, ¿no? USB tipo C, que es la planita, ¿no es cierto? Entonces, esas vienen a ser las categorías en este caso del USB. ¿Sí? Entonces, también tenemos este tipo de conexiones, este tipo de distribuciones. Y lógicamente cada uno de estos tipos tiene sus categorías. Es más, en el USB, y si en algún momento tal vez se han preguntado, a ver, ¿no?